¿cuánto mayor castigo? Naturalmente, en el nuevo pacto. ¿Cuánto mayor castigo en el nuevo pacto? Y hoy vamos a estar hablando de la importancia de no menospreciar el nuevo pacto. Algunos hermanos, y yo quiero que usted me siga en esto, algunos hermanos que han entrado en este camino nuevo, ¿verdad? En esta libertad gloriosa de la gracia, de pronto estuvieron subyugados bajo la ley por muchos años, vamos a decir, fueron legalistas, ¿verdad? Viviendo por las obras de la ley estrictos. Entraron en la gracia, sufrieron un cambio, una liberación, entraron en una libertad gloriosa que jamás habían vivido, pero algunos, no todos, algunos tomaron la gracia como libertinaje, no lograron gobernar su carne, no lograron vivir vidas sujetas al Espíritu Santo y entonces han menospreciado la gracia. Y esto es lo que queremos hablar, de cómo librarnos de no caer en este lugar donde hay mayor castigo, y eso lo vamos a ver bíblicamente, y también para aquellos que menosprecian la gracia, aquellos que quieren vivir por las obras de la ley y entonces toman por inmunda esta palabra. Vamos a hablarle a estos dos tipos de personas. Vamos a comenzar, pastor, con Hebreos capítulo 10. Esta es la escritura central de donde vamos a comenzar. Hebreos capítulo 10 y el verso 26 en adelante. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, vamos a compartir la señal, hermanos, este es el momento de la palabra. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo primero que tenemos que entender es que aquí se está explicando en el verso 26 de personas que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de ser libres en Cristo, deliberadamente, voluntariamente pecan. Entonces, lo primero que dice la palabra es: no queda más sacrificio por los pecados. Si usted no entiende este verso, una de las traducciones o de las explicaciones va a ser: pues hermano, si usted peca, se pierde. ¿Verdad, pastor? Eso es lo primero que dice el sistema o el grupo, vamos a llamarle conservador, legalista, podemos decir, que están estrictos en la ley. Si usted peca, se perdió. Pero aquí dice que si tú pecas voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. En otras palabras, la muerte de Cristo, esa muerte en la cruz, no lo va a volver a hacer Jesucristo para expiar ese pecado. Sí, y hay un contraste bien enmarcado en este libro, y es que todos sabemos que el pueblo de Israel tenía un sumo sacerdote que hacía un sacrificio de un macho cabrío, de un cordero, una vez al año por cada familia. Y eso supuestamente cubría los pecados, como dice la palabra, ahí mismo en Hebreos dice que cubría los pecados, los pecados de conciencia, ¿no? Los cubría por un año. Al otro año ya había que ir otra vez a hacer otro sacrificio por los pecados de ese año entonces que pasó. Es como nosotros que pagamos los taxes todos los años, hacemos una planilla. Pues ellos tenían que hacer una planilla por el pecado todos los años. Ahora, yo quiero llamar a tu limpio entendimiento, porque hay gente que nos escucha a nosotros en el mensaje que predicamos y nosotros explicamos que la salvación no se pierde, que la salvación fue un don de Dios dado por gracia, por fe, por medio de la fe, y que ese don es irrevocable. Usted lo tiene, no importa lo que usted haga. Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando decimos no importa lo que usted haga, la posición tuya no cambia en cuanto a salvación, pues mucha gente nos ha mirado y hasta no nos toman en serio, pastor. Y es que piensan que nosotros no conocemos esto que estamos hablando. Nosotros conocemos esto. Llevamos más de 30 años enseñando esto. Sí. El asunto es que en la gracia hay una provisión que te cubrió eternamente, te salvó. Pero también en este pacto hay unas reglas que gobiernan este pacto, que tú no puedes caminar como a ti te dé la gana. Hay gente que nos oye decir eso y piensan que nosotros predicamos un evangelio barato, un evangelio ahí dice que pueden pecar. No, nunca hemos dicho que tú debes y que puedes pecar. No, al contrario, todo el tiempo los mensajes son:
llamando para que tú entres en una vida de santidad, para que tú entres en una vida de dedicación. ¿Por qué? Porque si no lo haces, hay consecuencias en este nuevo pacto. La gente piensa, hay algunos que piensan que el nuevo pacto, no, esto es facilísimo. Aquí, esto es una licencia abierta para pecar y usted puede conducirse como le dé la gana y usted siempre va a estar bien. No, usted no va a estar bien. Y eso es lo que vamos a ir cubriendo a medida que vamos desarrollando este tema. Ok, yo quiero que usted ponga ahí, primero ponga en el chat, si peco voluntariamente, no hay más sacrificio por el pecado. Póngalo ahí. Si peco, no hay más sacrificio por el pecado. Lo que estamos haciendo es condensando ese verso de Hebreos capítulo 10, 26. Ahora, para darle evidencia a esto, para que quede claro, como dijo el pastor Eladio, que la salvación no se pierde de ninguna manera, mira lo que pasa si pecamos. Capítulo 6, Hebreos 6, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, hablando de personas que conocieron al Señor, conocieron los poderes del siglo venidero y recayeron, dice, lo que está diciendo es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio, confirmando lo que dice Hebreos 10:26, que ya no queda más sacrificio por el pecado. Entonces, bueno, yo crucificaba al Señor cada rato, pastor. Cuando yo no conocía esto, yo crucificaba a Jesucristo casi toda la semana, porque usted peca, usted comete un error o algo y viva delante del Señor. Perdona mis pecados. Entonces eso es como pedir otra crucifixión más. Exactamente. Y dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo. No podemos crucificar. ¿Qué significa eso? Que la primera crucifixión, la sola crucifixión, el solo sacrificio de Cristo bastó de una vez y para siempre para mantenerte perfecto aunque peques. Hello. Mantenerte perfecto en Cristo Jesús aunque tú peques. Eso es lo que está diciendo ahí. Lo estamos cogiendo con calma. Lo vamos llevando. No nos saque fuera de contexto. Síguenos en esto. El primer punto que estamos diciendo es que si alguien voluntariamente peca después de haber recibido el conocimiento de la verdad, lo primero que tiene que entender es que no hay más ofrenda por el pecado. Cristo no se va a volver a morir en la cruz. Usted no va a bajar a nadie del cielo para que vuelva a morir en la cruz. Entonces, arrepentirte para salvación es imposible. Ahora, tú te arrepientes, claro que sí, de lo que hiciste, para no contristar al Espíritu Santo, para andar en limpia conciencia, pero no para salvación, porque tú no vas a poder crucificar de nuevo a Cristo. Un solo sacrificio nos hizo perfecto para siempre. Así que, pastor, quedó claro esa primera parte, ¿verdad? Y es importante recalcar también, pastor, que si ahí dice que es imposible, que no hay más sacrificio por el pecado, si tú te perdieras en ese momento, entonces como no hay más sacrificio, pues ya te perdiste eternamente por un pecado. Mira qué situación más seria. Hay gente que piensan que con su autojusticia pueden mantenerse en pie ante la presencia del Señor. El profeta, cuando habló de eso, dijo que la justicia es de nosotros. Lo que hacemos, que pensamos que está bueno, dice que es trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque el único que te pudo perfeccionar a ti fue Jesucristo. Y si tú pecas, obviamente tú tienes que retroceder de ese proceder y tienes que corregir lo que está cojo, que se está saliendo del camino, y tienes que rectificar tu posición con el Señor en cuanto a esos fallos, pero en cuanto a la posición que te dieron en la cruz del Calvario, ahí tú no puedes entrar y de ahí tú no te puedes salir. Gloria a Dios. Así que ponga ahí, es imposible crucificar de nuevo a Cristo. Póngalo ahí. Es imposible crucificar de nuevo a Cristo. Esta base yo tengo que dejarlo, este fundamento dejarlo bien claro. Porque hay personas que piensan que pecan, se pierden. Se arrepienten, se salvan. Vuelven a pecar, se vuelven a perder. Y entonces se arrepienten, se vuelven a salvar. Y en ese yoyo,
En ese yoyo espiritual, si viene Cristo en el medio, se quedan. Imagínate. Pero no, si Cristo no vuelve si es imposible que Cristo sea crucificado otra vez y usted dice que perdió la salvación, como dijo el pastor, se quedó perdido, hermano, para siempre, porque ya no hay más ofrenda por ese pecado. Exactamente. O usted es salvo para siempre o usted se pierde para siempre. Porque usted no puede estar jugando. Ese jueguito lo jugamos por años. Vamos a ser honestos. Nosotros fallábamos. Yo a veces hablaba con mi hermano, ¿cómo está? Ay, estoy frío. Necesito reconciliarme con el Señor para que me vuelva a salvar. Entonces ellos piensan que Dios trata como nosotros tratamos. Ellos piensan que el Señor es un Indian giver. Que si tú le das un poquito, pues Él te da un poquito. Si tú te portas bien, no. Dios no cambia su pacto ni su sacrificio por nadie. Pero a usted se le llama a que usted ande como es digno de la vocación. Y si usted falla, arrepiéntase, apártese del mal y busque el bien. Esa es la solución. Ok. Ya dejamos claro que la salvación no se pierde. Ahora, ¿qué pasa si pecaremos voluntariamente? Porque eso tiene una segunda explicación. El verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya eso lo hemos entendido. Ahora viene la segunda parte, verso 27. Sino una horrenda, esto es lo que queda después de haber pecado, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí es donde la cosa se aprieta, porque si nos perdiéramos, pues sencillo, nos arrepentimos y nos volvemos a salvar. Pero aquí a Cristo no se puede volver a crucificar. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo a Cristo. Entonces, ¿qué pasa en la vida de un creyente cuando peca después de haber recibido el conocimiento de la verdad? La Biblia dice que te viene una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pastor, explíqueme por favor y explíquele a la iglesia, ¿qué es una horrenda expectación de juicio? Una expectación es como un presentimiento malo de que algo te va a pasar. Ahora, fíjate, tú estás sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, quien produce en ti, oye bien, quien produce en ti esa horrenda expectación de juicio es el Espíritu Santo de Dios que se selló con tu espíritu dentro de ti y tú oyes la vocecita diciéndote, lo hiciste mal, no debiste de hacer eso. Sí, porque hay gente, pastor, que primero lo hacen y después piensan. Yo llamo a tu limpio entendimiento hoy a que cuando tú vayas a hacer algo malo, mira, si Jennifer López te invita a salir, piénsalo primero. No vayas a meter el error para después entonces, ay, no debí de hacerlo. Piensa en las consecuencias. Por eso es que estos versos, pastor, aparecen así ahí. Cuando dice si pecamos voluntariamente, eso significa que usted acarició la tentación dentro de usted y que usted finalmente dijo, lo voy a hacer. Ya eres culpable porque mira, se te dio tiempo para que retrocedieras y te huyeras de lo que sea. Puede que sea una proposición indecente para robar dinero. Puede que sea una proposición inmoral para quizás utilizar tu cuerpo como un instrumento para el pecado. Todas esas cosas le ocurren a los creyentes. A nosotros especialmente, que todavía andamos con el viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Usted aprenda a controlarse, aprenda a aguantarse, aprenda a decir que no y no deje que los pecadores te engañen. La palabra dice, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Amén. Ese es el dominio propio que Dios te dio. ¿Para qué? Para que aprendas a retroceder y a salir de una situación que no te conviene. Qué lindo, dice María Calderón, huye de la tentación. Eso es lo que dice la palabra. Huid de la idolatría, huid de la fornicación. Hay personas que dicen, no, yo le doy caricia, le doy lugar, lo pienso, lo repienso. No, huya de eso para que usted pueda ser librado, como hizo José,
que huyó de la mujer de Potifar. Ahora, y fíjate, pastor, sí, hay gente que cuando le vienen esas tentaciones, ya en la mente tienen un concepto equivocado de la gracia y dicen, no, olvídate, yo estoy completo, lo voy a hacer y después ya el Señor tiene misericordia. wow, No juegue con eso, está jugando con fuego. es verdad, es verdad. Entonces aquí me gusta porque Hebreos 29, 28 explica, da los dos grupos de personas, en los dos pactos, de personas que pequen en los dos pactos. Dice en el pacto anterior, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, pues muere irremisiblemente. En el antiguo pacto, el que pecaba y quebrantaba la ley, pues punto, moría. Pero Pagaba ahora con viene la la vida. aplicación del nuevo pacto, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo? Ese es el tema de en este día. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí se está dando una comparación. En la ley, el que peca muere irremisiblemente. Pero aquí hay un mayor castigo. Pastor, ¿cuál será ese mayor castigo que morir físicamente? Porque morir físicamente, pues ya terminaste, te mataron y liquidado. Pero aquí te dejan vivo. Y con expectación de juicio, con hervor de fuego y vivo. Ese es el problema, la gente no entiende en esto. Mire, el salmista tenía una comunión tan linda con el Señor que cuando a veces experimentaba una ausencia del Espíritu de Dios o experimentaba una ausencia, él en los salmos suplicaba y decía, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo, la alegría. Mire, la alegría que usted tiene por tener paz con Dios, que lo dice en Romanos capítulo 5, verso 1. Dice que como estamos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y cuando usted tiene paz para con Dios, mire, no hay nada que lo saque de la casilla a usted. Pero ¿qué pasa? Cuando entonces pecamos voluntariamente, comienza esa expectación de juicio a trabajar en ti. Y mira, y si tú persistes en pecar, te sigues enfriando, te sigues alejando y la voz de Dios se sigue opacando y apocando en tu vida, de tal forma que pierdes la comunión. Y cuando tú pierdes la comunión con Dios, tú eres un cristiano que ni fu ni fa. Tú no sientes, tú no padeces, no quieres orar, no te quieres reunir, no quieres oír la palabra de Dios y te alejas como una oveja descarriada porque así estás. Y Dios no quiere que tú llegues a ese punto. Otra cosa, la persona que peca deliberadamente, ahí dice que está pisoteando la sangre en la cual fue santificado. Tú eres un santificado por la sangre de Cristo. Y si tú quieres seguir revolcándote en el lodo de las malas prácticas, de la inmoralidad y del pecado y de los hurtos y de los robos y de todas esas cosas, tú lo que estás es llamando a que esa horrenda expectación de juicio llegue a ti. Dice que te conviertes en un adversario. De un hijo de Dios, te conviertes en un adversario. Ahora Dios te mira como un adversario porque ve lo que tú estás haciendo. Y aunque te ama y aunque te cubrió con su sangre, tus hechos tronchan la comunión que tú tienes con Dios y comienzas a decaer espiritualmente. Pastor, mire lo serio que fue la conversación que tuvimos nosotros la semana pasada donde Dios nos confirmó esta palabra. Viene un mayor castigo que en la ley. Las personas piensan que en la gracia esto es un bombito al pitcher. Bueno, sí, es un bombito al pitcher, una expresión boricua, ¿verdad? Es algo fácil, número uno, porque Cristo fue el que pagó el precio, no fuimos nosotros. Pero esto nos demanda ahora un temor reverente, andar en santidad. El mismo Hebreo dice, sin santidad nadie verá al Señor. Tú no vas a ver a Dios obrando en tu vida si tú no caminas apartado de la concupiscencia de la carne, apartado de los vicios, de los malos deseos. Entonces, mira cómo dice, hablando de este mayor castigo, verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pastor, y cuando se le está diciendo esto a los hebreos, ellos conocían cuando Dios se vengaba con el pueblo.
Porque en el antiguo pacto, cuando el pueblo desobedecía, bueno, hubo momentos en que pudiéramos enumerar las veces donde Dios tuvo que ejecutar juicio y ejecutar destrucción y venganza sobre su pueblo, sobre su mismo pueblo que él escogió por andar en desobediencia, y usaba a otros que él los llamaba su ejército, su grande ejército, que los usaba para entrar y destrozaban el pueblo. Por eso él dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Hermano, cuando Dios se mete en un hogar para corregir y para ejecutar su disciplina, que eso es lo que vamos a estudiar más adelante, cuando Dios se mete en la familia de un bendecido para dar corrección, es que hay personas que se piensan que Dios no corrige, pastor, que como estamos en el nuevo pacto, Dios se hace loco, tú pecas, estás con 2 mujeres, estás borracho todos los fines de semana y Dios se hace loco. No, Dios no ve eso. No, hermano, Dios no lo ve para salvación. Dios no va a volver a morir en una cruz para redimirte de ese pecado. Pero te viene expectación de juicio y hay mayor castigo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿De qué manera se lo podemos explicar, pastor? Bueno, Dios es un Dios de disciplina. Y acuérdese, la semana pasada estuvimos cubriendo todo eso del tribunal de Cristo. Cuando usted juega con esto, usted está jugando con su recompensa también. Porque ahora estás peligrando el lugar que tú vas a ocupar en el reino de Dios. ¿Por qué? Pues porque le estás dando rienda suelta a la carne. Pablo el apóstol nos explicó y nos dijo, miren, el que siembra para la carne, de la carne vas a cosechar corrupción. ¿Corrupción? ¿Cuándo es que hay corrupción? Corrupción es cuando, no es corrupción política. Corrupción es que cuando tú usas tu cuerpo como un instrumento para el mal, ese es el templo del Espíritu Santo que lo compraron a precio de sangre. Si tú dejas y utilizas ese templo para hacer cosas que no convienen, eventualmente Dios, lo dice la palabra, dice que el que destruyera el templo, 1 Corintios 6:19, el que destruyera el templo, Dios le destruirá a él primero. Entonces no puedes jugar con esto. En esto hay un precio bien alto que pagar. A ti te salvaron de gratis. Te salvaron por gracia, pero hay un llamado a que tú andes como es digno de la vocación. Y eso Dios no lo hace. Eso lo tienes que hacer tú y lo tengo que hacer yo. Dios no te va a enseñar a huir de la fornicación. Eso lo tienes que hacer tú. Dios no te va a enseñarte a despojarte de todo peso de pecado que te asedia. Tú sabes cuáles son los esqueletos que tú tienes en el closet y tú sabes cómo salirte de ellos. Y vas a tener que aprender a defenderte. Porque si no lo haces, el viejo hombre que está viciado, que te acompaña todos los días, va a acabar contigo. Y aquí aprieta más, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el pueblo de Israel sabe que cuando caían en manos del Dios vivo era horrenda cosa. Entonces, todo esto, el Espíritu Santo está tratando de despertar en el pueblo hebreo a quien se le escribió y a nosotros hoy como iglesia del Nuevo Testamento. Miren, no menosprecien la gracia de Dios. No tomen por en poco la sangre del pacto en la cual fueron santificados. No se crean que pecando voluntariamente van a sencillamente arrepentirse y volver a crucificar de nuevo para sí mismos a Cristo. No va a pasar. El Espíritu Santo no se va a ir de tu vida por un pecado que hiciste. Se contrista, pero no se irá de tu vida porque Él prometió, yo estaré contigo todos los días. Ahora, el problema es, ¿por qué es un mayor castigo? Porque el Espíritu Santo permanece en ti contristado y apagado estando tú en pecado. No puedes orar, estás en manos de la disciplina de Dios, no puedes hacer las cosas que tú quieres, no hay gozo, no hay sensibilidad del Espíritu porque andas en tus propios caminos. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y es horrendo porque aquí, como no se pierde la salvación, dentro de la salvación y en las manos de Dios, comienzan a ocurrirte cosas que tú no sabes por qué te están pasando. Y es Dios cerrándote las puertas para llevarte a la humillación delante de Él, a un cambio de vida, para que Él pueda ser glorificado en tu corazón. Fíjese que cuando usted le pone atención a esto que estamos tratando de enseñarle hoy, lo que va a pasar con usted es que la vida suya
caminando en el Espíritu, va a mejorar tremendamente. Porque ahora tú vas a estar pendiente de la comunión de Dios diariamente en tu vida. Ahora tú vas a estar observando tus inclinaciones. Ahora quizá vas a pensar un poquito más antes de entrar en esa o en aquella situación que no te conviene. Porque hay veces que, pastor, sencillamente estamos sordos como el aspi y no nos va ni bien las cosas. Pero cuando usted comprende esto que estamos hablando y usted sabe que usted es un templo del Espíritu Santo y usted sabe que el Espíritu de Dios mora en usted, usted sabe que usted fue comprado a precio de sangre y usted sabe, mire, ¿usted se acuerda lo que le pasó a Belsasar? Belsasar agarró los vasos del templo y se buscó un montón de mujeres y se puso a hacer fiesta allí. Wow. Por así decirlo, en el templo. Y cuando de momento empieza esa mano a escribir en la pared, mene, mene, tekel, así, no estoy hablando en lengua, que después lo que decía era, pesado ha sido y hallado falto. Imagínese usted que nosotros agarremos al templo de Dios y empecemos a traer lo que no tenemos que traer al templo. ¿Qué pasa? Que eventualmente la mano del Espíritu Santo va a salir escribiendo y te va a decir, estás mal, mene, mene, tekel, uparsin. No puedes caminar de esa forma. A medida que tú vas entendiendo esto, tú vas a notar que tu caminar con el Señor va a cambiar. Y luego vas a decir, como decía el salmista, devuélveme el gozo de la salvación. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios con nosotros si pecamos voluntariamente? Vamos a hablar ahora de lo que dice la Biblia. No nos hemos salido de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Verso 15, dice, verso 5, Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. ¿Por qué dice la palabra? El Espíritu Santo recalca, no menosprecies esto, no tomes por inmundo esto, no le des poco valor a la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Al que Dios ama, hermano. Por eso es que la salvación no se pierde. Él compró tu vida por precio de sangre al punto de que Él no va a dejar que nada de lo que tú hagas lo arrebate a Él de sus manos, a ti de sus manos. Nada. Pero si Él tiene que aplicar disciplina sobre la vida de sus hijos, lo hace. Y lo hace por amor. Lo hace precisamente porque nos ama, para que participemos de su santidad. Y hay tres medidas de disciplina que no lo podemos tocar hoy, el significado de todo, pero es disciplina, corrección y azote. Si no trata la disciplina, si no te corrige con su palabra, te aplica la corrección. Y te puede corregir con situaciones, con personas, con cosas que te sucedan. Y si no te corriges en eso, entonces aplica el azote, que puede ser hasta perder tu propia vida por no caminar en orden de Dios. Pero esto yo no lo digo, hermano, para asustar a nadie. Esto lo decimos para exhortación. ¿Cuánto mayor castigo hay para aquel en este nuevo pacto si menospreciamos la disciplina, si no tomamos... si tomamos en poco la sangre del pacto en la cual fuimos santificados? Yo quiero que usted ponga ahí, mayor castigo hay en el nuevo pacto. Póngalo. Eso es lo que dice la palabra en Hebreos 10, 29. Mayor castigo hay en la gracia. Por eso es que nos ocupamos en estas cosas, pastor. Amén. Ahí explica Javier Parra y dice, azote es igual a muerte. Ahora, fíjese, cuando Dios disciplina a un hijo, vamos primero a empezar como un padre disciplina a un hijo. Ajá. ¿Cuándo es que un hijo es disciplinado? Bueno, normalmente y casi siempre un niño es corregido o disciplinado cuando comete un error, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comete el error, el papá o la mamá dice, mira, espérate, no, Junior, eso no es así. No, eso no se hace. Mira, esto es así. Ahí comienza el primer nivel de disciplina de un hijo que aprendió que tocar esto, no, eso no es permitido. Aprendió que decir esto, eso no es permitido. Aprendió que hacer esto, meterse allí o aquí, eso no es. ¿Qué pasa? La disciplina comienza con nuestros errores. Wow. El error
te lleva a que el padre te discipline. Ahí está. Fíjate, se te da un break en la primera instancia o en la segunda porque tú estás aprendiendo y nosotros estamos todos aprendiendo. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento que ya papi se va a cansar de estar diciéndote que eso no es así. Entonces ya las cosas cambian. Ahora él viene con la correa doble y quizás el nivel de disciplina va a cambiar para ese niño. Entonces, nosotros los hijos de Dios, mire cuántos errores no cometemos, cuántos errores no han cometido los siervos de Dios. Algunos han sido sorprendidos en unas situaciones embarazosas y vergonzosas, que quizá ahora, cuando ellos miran, dijeran, ¿cuánto no diera yo por darle para atrás al reloj y no meterme en aquella situación en que me metí? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que la disciplina y la corrección te van encaminando, te van enseñando cuáles son las cosas que te convienen y cuáles son las cosas que no te convienen. No es que tú tienes que ser perfecto, no es que tú debes de andar como un santurrón autodenominado diciendo, a mí sí que no se me pegan las moscas. No es eso. Aquí el menos que comete errores peca todos los días. No es eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Que a medida que tú vas siendo disciplinado, tú vas aprendiendo. Y ya llega un momento que ya no hay que decírtelo porque ya tú aprendiste de tu padre, el de los espíritus, que te dice, eso no me agrada, eso no es así. Llega el momento que tú dices, eso no lo vuelvo a hacer ni aunque me maten, porque lo hice una vez y se me fue el gozo de la salvación. Ay, me madre. enfrié, no quería ir a la iglesia, no quería ni sembrarle al ministerio. Hasta la mujer me miraba atravesar. Ay, ay, ay. Y es que cuando las cosas están mal, mira, no te digo, no te conviene porque se te arruinan todos los aspectos de tu vida cuando tú le fallas a Dios. El hermano Josué Arroyo desde Pensilvania dice, lo bueno de la disciplina es que somos hijos, pero se llora un poco. Qué bien, ¿eh? Él ha sido ejercitado. Nosotros, cada uno de los hijos de Dios, hemos sido participantes de esto. Ahora, miren, vamos a Hebreos capítulo 12. Capítulo 2. El capítulo 2. No nos hemos salido del libro de los Hebreos. Mira cómo el Espíritu Santo comienza a exhortar. Esto es un libro de exhortación. Dice, por tanto, verso 1, es necesario que con más diligencia, fíjate la palabra de exhortación. Allá decía, ocupémonos. Allá decía que nos cuidemos de esto. Acá dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Deslicemos de qué? ¿De la salvación eterna? No. Nadie, ningún hijo de Dios puede deslizarse de la salvación eterna. Entonces, si tú no te puedes deslizar de la salvación eterna, ¿de qué te puedes deslizar? De tu firmeza, de tu limpia conciencia, de andar en corrección, de andar en la palabra. Si te deslizas, es porque no estás atendiendo a las cosas que hemos hablado, dice la palabra. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su verdad, su voluntad? Hay otra cosa importante aquí, pastor, y es que en el capítulo 1, acuérdate que esto es una carta, la carta de los Hebreos es una carta, esto no lleva capítulos ni versículos, esto se hizo para que nos hagan fácil la localización de los versos. Claro. Pero en el capítulo 1, en el verso 14, el escritor dice, ustedes que están ahí en la tierra, ustedes saben que hay espíritus ministradores que fueron enviados a favor de ustedes. Hay ángeles alrededor de todos nosotros que nos oyen y nos ven. Sí. Y son ángeles que han sido enviados a favor de los herederos de la salvación. Pero la pregunta es, ¿qué hacen esos ángeles? Esos ángeles te protegen, esos ángeles te velan y a veces esos ángeles te disciplinan también. Wow. Hay veces que nosotros cometemos errores y el ángel mira para arriba, ¿qué hago? Oh, dale un break, no le tires todavía. Pero si ven que la persona reincide y reincide, dale un pescozón ahí
para que se arregle. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender, bendecido hijo de Dios que me estás viendo en esta mañana, hay espíritus ministradores que fueron enviados, dijeron, vayan y velen al pastor Eladio, vayan y velen al pastor Carlos, vayan y velen a fulano y a fulana, estén con ellos ahí, líbrenlos de todo mal, pero también me los observan de cómo están actuando. Bueno, de los ángeles el Señor le dijo a Moisés, cuídate, cuídate cómo hablas delante del ángel, le dijo. Wow. Porque mira, los ángeles no perdonan. Los ángeles son como robots que cuando tú cometes un error, lo que quieren es inmediatamente darte un pescozón. El asunto es que como dentro de ti habita el Espíritu Santo de Dios, pues ellos entonces necesitan instrucciones más específicas. Pero el consejo es a que atiendas las cosas que hemos oído. ¿Cuáles? Hay ángeles y espíritus ministradores que fueron enviados al servicio tuyo y al servicio mío. Fíjese, qué lindo cómo el Espíritu Santo compara aquí en la palabra las cosas que sucedieron en el pasado y nos las pone como ejemplo. Y eso es lo que si leemos el capítulo 3 y el 4, lo que quiere decir el Espíritu Santo. Temamos pues, no sea que nos pase las mismas cosas que le sucedió al pueblo de Israel por nosotros no poner atención a estas palabras. Entonces, cuando a ti te ponen y te dicen, mira, esto le pasó a Sutano, esto le pasó a fulano, para que no te pase lo mismo, y tú cometes el mismo error, pues entonces ya estás pecando voluntariamente. Ya es algo que deliberadamente tú sabes que no te conviene y lo estás haciendo, y sabes las consecuencias porque le pasó al otro y no has aprendido, pues tiene entonces que, es como mi hijo un día nos dijo, tratamos de hablar con él hace muchos años, cuando era más joven. Tú sabes que los muchachos pues tienen ese sentido de autoridad. Y entonces la hermana estaba hablando con él y nosotros, y la hermana le dijo algo, entonces él dijo, bueno, pues tendré que aprender por mi propio testimonio, por mi propia vivencia, dando a entender que él no quería aprender por lo que le estábamos diciendo nosotros, sino que él quería aprender por su propia experiencia. Y así fue, tuvo que aprender por su propia experiencia. Amén. En el capítulo 3 de Hebreos, y esto es bueno que tú lo entiendas, ¿sabes por qué? Porque este capítulo contiene también detalles de la actitud de Dios cuando tú te rebelas contra él. En el capítulo 3, en el verso 8, en el verso 4 dice, en el 5, perdón, dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, el 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Está hablando del pueblo de Israel cuando salió hacia la tierra prometida. Oye, Dios los había libertado de los egipcios, cruzaron el Mar Rojo y por sinvergüenzas los tuvo 40 años dando vuelta en el desierto. Dice, wow. Mira lo que dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra ellos. Dios se puede disgustar contigo. ¿Y sabes por qué se puede disgustar? Porque Él no ha cambiado. El mismo Dios que se disgustó contra el pueblo de Israel allá, se puede disgustar contigo acá. Y con más razón, porque estás teniendo en poco la sangre del Hijo de Dios en que fuiste santificado. Y dice que se disgustó con ellos y estuvo bravo 40 años con ellos. ¿Tú sabes lo que es que Dios esté bravo contigo? ¿De dónde viene todo lo que tú tienes? ¿No te lo dio Él? ¿De dónde viene tu prosperidad? ¿No viene de la abundancia que Él te da? ¿Sabes lo que Él hace? Que te envía un ejército para que te tumben toda la tala, para que te coman todos los vegetales, para que las empresas y los negocios se te vayan abajo. Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Lo dice Joel 2:25. Él tiene un ejército que cuando nosotros desobedecemos, Él lo que hace es que los envía para que se nos vaya todo al piso, como a Nabucodonosor, que se le fue todo al piso y se convirtió en un animal hasta que un día dijo, las cosas que Dios ha hecho en mi vida conviene que yo las publique. No seas rebelde contra Dios, porque si lo haces, tú vas a sentir la ira de Él. Y eres hijo, y eres salvo, y estás lavado con la sangre de Jesucristo, pero la ira de Él puede venir sobre ti, porque Él al que disciplina y azotes a todo aquel que recibe por hijo. Aquí no lo busques, porque lo vas a encontrar.
Sí, sí, gracias pastor. Aquí hace un comentario Delmi, dice, nuestras desobediencias atrasan las obras que el Señor preparó para nosotros. Y Exactamente. eso fue lo que pasó en el caso del pueblo, en el capítulo 4 de Hebreos, verso 3, dice, porque los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios puede haber tenido, porque esto es otra cosa, pastor. Hay personas que en el nuevo pacto dicen, oh no, ya Dios tiene buenas obras preparadas de antemano para mí, coma y yo beba, yo como quiera las voy a vivir. No, Dios puede haber preparado buenas obras de antemano para ti. Pero si tú caminas en desobediencia como este pueblo, dice que aunque estaban preparadas de antemano, él dijo, juro en mi ira que no van a entrar en ellas, porque por desobediencia. Quiere decir, pastor, que la desobediencia te puede impedir disfrutar de las obras de antemano. Bueno, hay gente que malinterpreta ese verso de obras preparadas de antemano. Cuando habla de obras preparadas de antemano, te dice en obras preparadas de antemano y después te dice para que caminemos en ellas. Si tú dejas de caminar en ellas, eso es un paquete del UPS que se queda sin abrir. Las obras estaban preparadas de antemano desde antes de la fundación del mundo, pero si tú andas en desobediencia, ahí se queda el paquete y no se va a abrir. Wow. Dios no te va a permitir que tú disfrutes de los beneficios del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque tú estás pecando voluntariamente o porque estás teniendo en poco la sangre en la cual fuiste santificado. Bueno, nos vamos enfocando ya a la parte final y hay otro verso aquí en Hebreos capítulo 12. Todo esto es de lo mismo, hermano. Fíjate, no nos hemos salido del libro de los Hebreos y magistralmente el Espíritu Santo está usando las consecuencias de la desobediencia que se vivió en la ley para que los nuevos testamentarios aprendamos a no caer en estas cosas. Y el Espíritu Santo nos quiere dejar claro en nuestra mente que hay un mayor castigo. Si hacemos las mismas cosas del antiguo pacto, hay un mayor castigo cuando desobedecemos en este nuevo pacto sobre nuestras vidas. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía allá en el viejo pacto, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. No nos hemos acercado a eso, dijo el Espíritu Santo, verso 22, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, my God, a la congregación de los espíritus, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Yo tengo que detenerme aquí, pastor. Esto es demasiado para este nuevo pacto. Lo que el Señor está diciendo, hermano, mire, ustedes no se han acercado a un monte que ardía con fuego y que estaba la presencia de Dios allí en un lugar físico, reducido a un monte Sinaí. No, ustedes ahora se han acercado. Mire, alrededor hay ángeles que nos cuidan. Alrededor está la iglesia del Dios vivo. Está el juez de todo, Jesucristo. Está el gran sumo sacerdote. Hermano, nos hemos acercado. Cuando usted está en el nuevo pacto, usted está literalmente en la presencia de Dios constantemente. Y esto hay que tomarlo con seriedad. Verso 25, mirad que no desechéis al que habla. Porque y ahí viene la comparación, si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. Pastor, qué temor reverente hay que tener en esto. Sí, allá temblaron con las bestias en el monte y temblaron con el ruido y el estruendo que Moisés se asustó. Oiga, de toda la gente, Moisés dice que estaba espantado. Pero fíjese
El escritor lo que está tratando es de crear un poco de espíritu de conciencia, de que usted está ahora en una posición más seria, en una posición más íntima, en una posición más cerca del Señor, porque Dios habita en usted. Fíjese, y entonces cuando usted hace conciencia de esto, ¿qué pasa? Que usted va a revisar todo lo que usted hace con más cuidado a medida que usted lo vaya entendiendo. Pastor, el que no tiene este cuidado es claramente que no ha entendido esto, no lo ha entendido, porque la persona que ha entendido esto sabe que aunque está cubierto por la sangre de Jesucristo, que aunque un pecado no lo destituye de la salvación, sabe que no puede hacerlo porque todo le es lícito, pero no todo le conviene. Y poco a poco lo vamos aprendiendo, lo vamos entendiendo, como lo hemos aprendido nosotros, pastor. ¿Por cuánto? ¿Por qué razón, pastor Carlos Estero y Eladio Ramos, hablando de nosotros dos, tomaríamos esto como una licencia para pecar? El temor que me sobrecoge a mí de hacer eso es más ahora que antes, porque tengo el temor reverente de que si cometo un error de esa naturaleza, se me va el gozo. Y miren, yo a veces pienso que sería Eladio Ramos sin el gozo del Señor. Ay, Padre Santo. Sin el gozo del Señor bendito, usted me va a tener pena a mí. Sin el gozo del Señor yo no podría sobrellevar las cargas que estoy sobrellevando. Oh, gloria. Sin el gozo de la salvación, mire, físicamente las cosas no están como yo quisiera que estuvieran. Pero ¿qué pasa? Que hay una fuerza del Espíritu Santo que está obrando en mi vida. Que mire, aunque esté en una situación complicada, yo lo veo como si no fuera nada. ¿Por qué? Porque el gozo de la salvación de Dios en mi vida me hace mirar las cosas como Dios las mira. Así es. No ponga eso en riesgo, hermano que me escucha. No lo ponga en riesgo. Qué linda exhortación, hermano. Yo recibo que cada hermano que nos está escuchando en esta hora sienta el peso de esta administración. Si usted no siente el peso de esta administración, usted tiene su corazón endurecido. El único que no ve el peso de lo que estamos hablando, que no sienta esa ocupación, ese temor reverente. Me gustó lo que puso Delmi ahí. Tiemblo ante esta palabra. El temblor y el temor reverente a Dios. Si usted no siente eso, hermano, usted está en otra frecuencia. Entonces Dios va a tener que permitir sucesos en tu vida que lo hagan reaccionar. Pero si usted es sensible a la voz del Espíritu, no tiene que llegar a eso. Por eso es que dice aquí, dice la voz del cual conmovió entonces la tierra allá, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y no conmoveré solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, iglesia, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Allá dijo, en el capítulo 11 dijo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquí dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Exacto. Por eso es que la exhortación hoy es la exhortación de Filipenses capítulo 1, versículo 2:12, que dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor. Fíjese, pastor, ahora cobra sentido esa expresión de que ocuparse en la salvación con temor y temblor. Sí. Yo ese verso lo interpretaba antes. No, cuando tiene que ver con la salvación, tú tienes que andar con temor y con temblor, porque si no te puedes perder. No, es el mero hecho de que estoy salvo. Me hace ocuparme con temor y con temblor, sabiendo que lo que he recibido no es algo movible. Mire, cada vez que usted hace una situación o comete una falta que puede afectar su recompensa, ese pecado repercute aquí en la tierra y repercute directo al cielo. ¿Por qué? Porque la recompensa suya viene de allá. ¡Aleluya! Allá tienen el paquete preparado para usted. Y cada vez que usted hace cosas que son dignas de azote,
la recompensa se afecta y los ángeles tienen que editar. Espérate, que hay que quitarle esto porque miren lo que está metido. Hasta que salga de nuevo y entonces vuelven otra vez. Esa parte sí, pastor, que yo me imagino que el ángel, la goma de borrar del ángel ya está gastada. Porque cuántos errores no cometemos nosotros a veces que, mira, son dignos de azote. Pero cuando tú comienzas a entender esto y tú empiezas a trabajar, bueno, tú te pones tan tranquilo que el ángel se acuesta a dormir y guarda el lápiz. Dice, no, este hombre ya entendió. Y eso es lo que Dios quiere, que tú entiendas esto y que te ocupes en tu salvación con temor y con temblor, como dice Filipenses 2:12. Wow, qué lindo. Qué fácil sería que usted peca y Dios te borre del libro de la vida, ¿verdad? Qué fácil sería eso. Y usted se arrepiente y te lo vuelven a escribir otra vez. Y ese borrador, ese papel estaría borrado y escrito, borrado y escrito. Pero no, mi hermano, Él inscribió tu nombre para siempre. Te borran de la recompensa, eso sí. Ahí sí. Ahí sí te borran del libro de las recompensas. Y te pueden hasta borrar del libro de los vivientes. Puedes hasta perder tu vida. Pero hermano, yo recibo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros en este día, hemos sido sensibles